Desde pequeña siempre sentí un inmenso orgullo por mi madre. Recuerdo cómo la gente pasaba por el portón de nuestra casa, atraída por el aroma de los suspiros que ella preparaba. La fama de su cocina se extendió por toda la ciudad, y todos, los que probaban sus dulces, siempre querían más. Fue en ese ambiente, rodeada de esa magia, que crecí. Sin embargo, solo ahora, al alcanzar la mayoría de edad, entendí que era mi turno de ayudar de verdad. La gente dice que la vida es dura, pero esa realidad se hace más palpable cuando afecta directamente el bolsillo. Desde el momento en que comencé a llevar los suspiros de mi madre para vender en las calles, comprendí cuánto su trabajo sostenía a nuestra familia, armada con una cesta llena de suspiros, una sonrisa y una dosis de valentía. Me volví conocida para los que cruzan la plaza, la hija de doña Elena de los suspiros. ¿Y sabes qué? Me encanta ese título. Cada suspiro que vendo lleva un pedacito de la historia de nuestra casa, de nuestro esfuerzo y de las manos benditas de mi madre. A veces ella aún me enseña algunos trucos. En la cocina recordando necesito aprender todo sobre la receta, por si algún día me toca recorrer mi propio camino. Absorbo cada lección porque sé que mi madre siempre estuvo allí para mí, y ahora siento que es mi momento de devolverle algo. Con el dinero que logramos juntar, vamos cubriendo las cuentas al día, y cuando sobra un poquito, le traigo algo especial a mi madre. Hay días de lluvia en los que casi me desanimo, pero entonces recuerdo ese olor irresistible de los suspiros, saliendo del aceite caliente, y la sonrisa de mi madre cuando vuelvo con la cesta casi vacía. No importa cuán difícil sea el día, cada suspiro vendido es un paso hacia nuestro futuro construido juntas. Puede que no sea fácil, pero para mí es el mejor de los mundos. Voy de un lado a otro vendiendo suspiros, y esta rutina diaria ya ha hecho que mis piernas ganen firmeza y fuerza, casi como un entrenamiento. En el gimnasio encuentro un momento sagrado, algo que me da energía para enfrentar cualquier cosa. Entre las idas y venidas de las calles y el peso de los libros de la universidad, busco equilibrarlo todo, mantener el cuerpo en forma, la salud al día y, por supuesto, un plan para el futuro. Es una carrera constante, pero ¿quién dijo que no me gusta? Es curioso cómo, además de los suspiros fritos, termino vendiendo otros tipos de sueños por las calles, con la cesta en las manos. Nunca falta algún cliente lanzando elogios. Che, suspiro, eres mi sueño hecho realidad. Al principio, esos comentarios me ponían incómoda, pero hoy aprendí a manejarlo. Sé que no es solo por los deliciosos suspiros de mi madre, sino también por la manera en que llamo la atención. Desde que crecí noté las miradas diferentes. Sé que tengo un cuerpo bien definido, y sin querer presumir, disfruto de esa sensación de autoconfianza. Esa confianza fue algo que construí sola. Desde niña encaré las miradas y los elogios como parte de mi rutina. De hecho, solo me dan aún más valentía para seguir adelante, sea en las ventas o enfrentando cualquier desafío. Es curioso cómo, en medio de tantos piropos sin gracia y de aquel grupo de gente en la esquina hablando sin parar, hay una excepción. El señor Ricardo vive solo en una casa por donde siempre paso, con esa calma de quien ya ha visto mucho en la vida. Cada vez que compra mis suspiros, noto una mirada diferente, un tanto nostálgica, como si estuviera perdido en sus recuerdos. Siempre dice, si fuera más joven, y sonríe, y yo termino riéndome también, un poco avergonzada, pero con una cierta satisfacción. Es como si fuera un cumplido que va más allá de las palabras, algo más sutil, que parece dicho con la mirada. Cuando me despido, siento que sus ojos me siguen hasta que desaparezco. Es una sensación curiosa, quizás hasta ingenua de mi parte, pero es el tipo de atención que nunca imaginé que me haría dudar. A veces me encuentro reflexionando sobre las palabras del señor Ricardo y surge en mí una curiosidad diferente. Sé que con mi confianza y personalidad podría salir con cualquier joven, pero estar con él sería algo totalmente distinto, una experiencia que pocos entenderían. Es como si para él yo fuera un trofeo, ¿sabes? Con solo un tercio de su edad, imagino que me trataría de una forma que nadie más lo haría. Quizás sea solo una idea loca, pero en el fondo siento que él es alguien que valoraría
cada segundo. Alguien que realmente entiende el valor de lo que es raro. Estas fantasías inesperadas e intensas comienzan a ganar espacio en mi mente como una oportunidad de vivir algo único. Hubo un día en especial que fue divertido. Llegué a la casa del señor Ricardo con mi canasta de suspiros, como siempre, y ahí estaba él con esa sonrisa discreta, esperando su dulce. Al agacharme para tomar el suspiro, noté que su mirada se deslizaba rápidamente hacia un lugar donde no debía mirar. Echó un vistazo por encima de mi blusa. Lo noté de inmediato, pero al levantar la mirada, intentó disimular, claramente avergonzado, con el rostro rojo como un adolescente al que han descubierto. Por dentro, confieso, tuve que contenerme para no reír. Me pareció divertido, incluso un poco tierno, pero para no incomodarlo más, fingí no haber visto nada y le entregué su dulce de siempre. Después de ese día, una idea comenzó a surgir. Tal vez sería divertido jugar un poco con la situación. Antes de pasar por la casa del señor Ricardo, hacía una parada estratégica en la panadería. Allí, discretamente, me quitaba el sostén, solo para sentirme un poco más cómoda. Cuando me agachaba para tomar los suspiros de la canasta, notaba su mirada escaparse, intentando disimular, pero inevitablemente, perdiéndose por unos segundos. En cada visita la escena se repetía. Lanzaba una mirada rápida y, todo avergonzado, desviaba la vista como si nada hubiera sucedido. Y yo, fingiendo no darme cuenta, me divertía por dentro, encontrando gracia en la situación. Pero en una de esas visitas, terminé atrapada en mi propio juego. Antes de levantarme, miré discretamente y noté algo que me hizo detener la mirada por un instante más. Él estaba visiblemente, digamos, entusiasmado, y se podía notar por el leve estiramiento de su pant. Me quedé observando la escena por algunos segundos, quizás por curiosidad o quizás porque me dejé llevar por el momento. Pero entonces él lo notó, levantó la ceja sorprendido y en ese instante el control de la situación se escapó por completo de mis manos. Fue como si el juego hubiera cambiado de dirección y de repente la que se sintió incómoda fui Joan. Con el rostro ruborizado, intenté mantener la compostura y disimular el nerviosismo, pero salí de su casa un poco aturdida, intentando entender lo que acababa de pasar. Fui con la intención de provocar, de jugar, pero en ese camino de regreso me di cuenta de que algo inesperado estaba surgiendo dentro de mí. Traté de descubrir de dónde venía ese deseo inesperado y qué fue realmente lo que me llevó a iniciar esa pequeña provocación. ¿Será que era su experiencia lo que me atraía? ¿O tal vez la forma en que me miraba como si fuera una novedad en su vida? Fue una sensación extraña y cautivadora al mismo tiempo, y no era para que eso sucediera. Al llegar a casa, intenté apartar esos pensamientos, pero fue imposible. Fui directamente a la ducha, pensando que el agua fría me devolvería la realidad. Pero con cada gota que caía, mi mente me transportaba de nuevo a ese instante en la casa del señor Ricardo. Cerré los ojos y sin querer, su imagen invadió mi mente nuevamente. Su mirada y el toque que imaginaba sentir. Y, antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, deja un me gusta, comenta lo que estás pensando y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Ahora, volviendo, me dejé llevar por esa fantasía inesperada. Cada detalle en mi mente aumentaba la intensidad del momento. Cuando me di cuenta, llegué al clímax allí mismo, como si él estuviera conmigo. Fue una mezcla de sorpresa y deseo, algo que nunca había sentido de esa manera. Después de eso, parecía imposible no pasar por la casa del señor Ricardo. Cada día, el deseo de estar allí aumentaba y me preguntaba si él también esperaba esos momentos. Pero, con el tiempo, una nueva pregunta empezó a intrigarme, haciendo que todo se volviera aún más interesante. ¿Por qué él compraba suspiros todos los días? ¿Será que realmente los comía o lo hacía solo para verme? Dominada por la curiosidad, decidí que tenía que preguntarle. Al día siguiente, después de entregarle el dulce, le lancé la pregunta de sorpresa. ¿De verdad se come todos estos suspiros? Él se mostró visiblemente incómodo,
esbozó una risita tímida y entonces admitió que no los comía. Terminaba repartiendo los suspiros a los niños que pasaban, porque era diabético y ni siquiera podía tocar los dulces. En ese instante, todo tuvo sentido y mi corazón dio un salto. Los compraba solo para verme, para tener esos breves minutos conmigo cada día. Con esa confesión, todo quedó claro para mí. No era solo un cliente fiel, había algo más, algo que iba más allá de las simples ventas. En ese momento tomé una decisión. Él sería el primero. Nunca había estado con nadie, pero sentía que él merecía ese honor. Había una dulzura y un respeto en su mirada y en sus palabras que no encontraba en nadie más. Ahora solo quedaba planear para que esa primera vez fuera realmente especial, algo que él jamás olvidara y que yo pudiera guardar para siempre en mi memoria. Empecé a imaginar cada detalle, el lugar, el momento perfecto, todo para que fuera memorable. El desafío era crear una situación que fluyera naturalmente, sin presiones, sin forzar nada. La ansiedad me invadía, pero estaba segura de que él era la elección correcta. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que lo mejor era ser honesta y directa. Decidí pasar por su casa al atardecer, cuando sabía que él estaría allí. Sin rodeos, le abrí mi corazón y le conté que nunca había estado con nadie, pero quería que él tuviera ese honor. Le expliqué que deseaba que fuera un momento especial, algo que él pudiera planear para que se convirtiera en un recuerdo inolvidable, algo solo nuestro. Y, para que no hubiera malentendidos, dejé claro que no buscaba una relación. Era algo que iba más allá de las etiquetas, un secreto compartido entre nosotros, un instante que guardaríamos para siempre, solo, LYO. Él me miró sorprendido, y pude ver que mis palabras lo impactaron profundamente. No sabía lo que respondería, pero me sentía aliviada, agradecida por haber sido tan sincera. El señor Ricardo permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Entonces esbozó una sonrisa genuina y me dijo que, si realmente estaba hablando en serio, él me haría sentir como una reina esa noche. Comentó que, a su edad, recibir ese honor era algo demasiado especial y que haría todo lo posible, sin importar el costo, para hacerme feliz. Me pareció hermoso de su parte, pero me apresuré a tranquilizarlo, diciéndole que lo que realmente quería era algo sencillo, pero planeado con cariño. El lujo no importaba. Lo que hacía la diferencia para mí era el cuidado en los detalles, la delicadeza con la que le haría que ese momento fuera especial. Le pedí que fuera despacio, porque quería que todo fluyera con suavidad. Elsa, de nuevo, y en ese momento sentí que estábamos completamente en sintonía sobre el significado de ese instante. Volví a casa con una sonrisa tímida, una mezcla de ansiedad y felicidad. No había dudas de que mi decisión estaba tomada, y eso me dejaba un cosquilleo agradable en el estómago. Pasé el resto del día imaginando lo especial que sería, como cada detalle que él planeara haría de ese instante algo único, como siempre lo había soñado. Sabía que, además de cumplir un deseo mío, estaba a punto de hacer a alguien muy feliz. Más que curiosidad, era la sensación de formar parte de algo raro, un secreto que sería solo nuestro. Al día siguiente, él me llamó con ese tono calmo y seguro. Me dijo que todo estaba listo. Sugirió que nos encontráramos discretamente en la esquina de mi casa al anochecer para asegurar que todo saliera según lo planeado. Acepté, mi corazón latía acelerado, y acepté la invitación. El día se hizo eterno en medio de la ansiedad y, al caer la noche, me puse algo especial, nada exagerado, solo lo suficiente para sentirme segura y bonita. Sabía que esa noche sería única, y cada detalle parecía tener un significado aún. Subí al coche y apenas cerré la puerta, percibí el cuidado que le había puesto en cada detalle. Estaba impecable, con una camisa bien planchada y un perfume sutil, pero notable. Nos saludamos con un simple buenas noches y, en ese instante, un silencio, lleno de expectativas, se apoderó del ambiente. Él encendió el coche y nos dirigimos hacia una noche que prometía ser especial, un camino que parecía llevarnos a un momento único e inolvidable. Con cada kilómetro,
mi ansiedad y entusiasmo aumentaban, y él, con esa sonrisa discreta, parecía leer mis pensamientos. No intercambiamos muchas palabras, pero su sola presencia me hacía sentir que todo estaba exactamente como debía ser. Cuando finalmente detuvo el coche y abrió un portón de madera, vi el lugar, una cabaña sencilla apartada de la ciudad, rodeada por el silencio de la noche. La entrada rústica y el ambiente tranquilo creaban un clima íntimo perfecto para LA Occasion. Al entrar, él encendió la chimenea y el resplandor de las llamas inundó la sala, creando una atmósfera acogedora y casi mágica. Con cuidado, fue hasta la nevera, sacó una botella de vino y me ofreció un poco. Aunque no estaba acostumbrada a beber, acepté, tomando un sorbo para relajarme y sintiendo el calor suave del vino calentar mi cuerpo. Poco a poco, los nervios fueron dando paso a una nueva calma, una seguridad que provenía tanto del ambiente como de su presencia. Era una situación extraña y encantadora al mismo tiempo. Allí estaba yo, la vendedora de suspiros, a punto de realizar no solo el mío, sino también el sueño del señor Ricardo. Mientras observaba las llamas danzar en la chimenea, recordaba cómo había comenzado todo, las miradas intercambiadas cuando él compraba mis suspiros, la forma en que me observaba, con una mezcla de admiración y respeto. La idea de que, para él, yo también era un sueño, se volvía cada vez más real. Sentía que toda nuestra historia nos había llevado a ese momento, y estábamos al borde de dar un paso hacia lo desconocido. Una mezcla de emociones me envolvían: emoción, curiosidad y una ligera pizca de nerviosismo. Pero también había una certeza, una sensación de que estábamos viviendo algo especial, algo que quedaría grabado para siempre en nuestras memorias. Y en ese instante nos dimos cuenta de que no había prisa alguna. Todo estaba exactamente como debía estar. Mientras degustábamos el vino, sentía que la tensión entre nosotros se disipaba poco a poco. Entonces, él me invitó a bailar y sonreí un poco tímida, ya que sabía que la danza no era precisamente mi fuerte, y él parecía compartir la misma falta de habilidad. Pero la idea era divertida, así que acepté. Apenas empezamos, se convirtió en un verdadero espectáculo de pisotones y choques, con nuestras risas llenando el aire. La música suave de fondo creaba un ambiente de sintonía, y con cada paso torpe sentía que nos conocíamos un poco más. Una sensación de ligereza se apoderó de mí, y la conexión entre nosotros se fortalecía con cada risa compartida. Aquellas danzas improvisadas eran como una forma de romper barreras y construir recuerdos que serían solo nuestros. Fue un momento genuino y auténtico donde la danza reflejaba nuestra historia. Y, mientras él se alejaba para servir otra copa de vino, sentí una valentía inesperada crecer en mí. Con una sonrisa maliciosa, lo llamé: Ricardo, ven, bésame. Se detuvo por un instante y me di cuenta de que, aunque sabía que estábamos allí para eso, parecía no creer aún que ese momento realmente estaba sucediendo. Su mirada se volvió distante, como si estuviera en otra dimensión, perdido en sus pensamientos, absorbiendo la intensidad de la situación. Estaba tan cerca y al mismo tiempo parecía tan lejos, como si intentara procesar cada segundo. Con un leve tirón de su camisa, intenté traerlo de vuelta al presente. Sabía que estábamos a punto de dar un paso importante, y esa ansiedad suave se transformaba poco a poco en un deseo ardiente. Fue entonces cuando se acercó y, al fin, cuando nuestros labios se tocaron, sentí un calor que crecía entre nosotros, una intensidad que nunca había experimentado. Era completamente diferente a cuando besaba a chicos más jóvenes, que muchas veces eran apresurados e inexpertos. Ricardo me envolvió en sus brazos y la sensación era como estar en un refugio seguro. Le devolví el beso con todo el deseo, entregándome por completo a ese momento. La conexión entre nosotros era profunda, y la noche parecía desarrollarse tal y como siempre lo imaginé. Ese beso no era solo un intercambio de afecto, era un hito en mi vida, algo que guardaría para siempre. Con una sonrisa provocadora le susurré: ¿quieres estrenar lo que muchos sueñan? Pero tú serás el premiado. Las palabras salieron naturalmente, y vi la sorpresa
y la emoción reflejarse en sus ojos. El ambiente parecía haberse vuelto aún más íntimo y el calor entre nosotros era palpable. Sabía que estaba a punto de dar un paso audaz, pero la idea de que él fuera el primero me emocionaba y me hacía sentir un leve nerviosismo. ¿De verdad sabes cómo hacer que una mujer se sienta especial?, pregunté. Sí, respondió él con la voz baja, casi un susurro. Era la señal que necesitaba. Ese momento se estaba convirtiendo en algo extraordinario y estaba lista para vivir esta experiencia tan deseada. Entonces nos dirigimos hacia la cama, iluminadas solo por velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Al quitar la ropa, sentí una mezcla de vulnerabilidad y poder, como si me estuviera despojando de todas mis inhibiciones. Ricardo me miraba como alguien que acabara de ganar una medalla, sus ojos brillando con admiración y deseo, como si estuviera registrando cada detalle, cada curva en su memoria. Su respiración acelerada solo aumentaba mi confianza. La sensación de ser deseada de esa manera era algo nuevo para mí. Me acosté a su lado y la energía que pulsaba entre nosotros era innegable, como si fuéramos las únicas personas en el mundo. Estábamos a punto de crear un recuerdo que quedaría marcado en nuestras vidas, un secreto solo nuestro. En ese instante, supe que estaba lista para explorar todo lo que ese momento tenía para ofrecer. Fue cuando él bajó el cierre y finalmente pude saciar las ganas de verlo todo ante mis propios ojos. Mientras lo besaba, sentía que mi cuerpo entero reaccionaba, como si cada parte de mí estuviera desbordando de emoción. Ricardo entonces empezó a explorar cada centímetro de mi cuerpo con sus labios, sin dejar nada, sin tocar. El deseo en sus gestos era palpable. Cuando sentí que él estaba a punto de no contenerse más, murmuré: Ricardo, inaugura a la mujer de tus sueños. Aquella que tanto imaginaste en tus manos está aquí ahora entregada, lista para todo lo que quieras vivir conmigo. Fue entonces cuando él empezó a introducir todo ese amor en mí. Sentía que no podría soportarlo en mi primera vez con un tamaño tan exagerado, pero fui fuerte y resistí. Con los movimientos me inundé de emoción y eso facilitó mucho las cosas. Él aumentó el ritmo poco a poco, hasta que derramó todo ese amor guardado dentro de mí. Sintiéndolo todo, exploté en éxtasis por primera vez con alguien dentro de mí. Nos levantamos, tomamos más vino y nos quedamos allí, disfrutando del calor de la chimenea. Después de unos minutos, allí estábamos de nuevo entregados. Fiu, cuando la di, Ricardo, tengo más cosas para que experimentes, ya lo sabes. No. Él me miró y dijo: ¿En serio vas a dejarme hacer eso también? Yo respondí: Ricardo, hoy soy exclusivamente tuya. Fue entonces cuando me cargó y me tumbó de bruces en la cama. Cada centímetro que sentía me quemaba, pero no quería dejar que nada pasara por alto. Claro que no pude con todo, pero lo suficiente para que él derramara una vez más su amor dentro de mí. Se acostó a mi lado y dormimos toda la noche. Cuando amaneció, nos dimos cuenta de que no había sido un sueño. Realmente habíamos vivido todo eso, movidos por el cariño y respeto que sentíamos el uno por el otro. Al dejarme cerca de casa, nos despedimos en silencio. No había necesidad de palabras. Sabíamos que ese momento no se repetiría, pero quedaría grabado en nuestras memorias como algo único y especial. Mientras volvía, no pude evitar pensar en cómo tantas veces las personas se entregan a quienes no valoran lo que realmente importa. Muchas mujeres se involucran con personas que solo ven el momento de forma superficial, sin considerar el verdadero valor de la conexión. Con Ricardo fue diferente. Había respeto, había cariño o algo raro. No se trataba de apariencia o edad, sino de la forma en que me hizo sentir valorada y única. Esa noche fue mucho más que deseo. Se trató de estar con alguien que ve más allá de las apariencias y sabe transformar un instante en algo inolvidable. Esta es mi historia, llena de momentos inesperados y memorables. Si te gustó, deja un me gusta, comenta qué te ha parecido. Quiero saber tu opinión. ¿Qué hubieses hecho tú en mi lugar y en el lugar de Ricardo? ¿Habrías aceptado estrenar a una joven como yo? Y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal
para no perderte ninguna de las próximas historias. Hasta la próxima.